Y ahora vamos a completar esta primera unidad con la introducción al diseño de reactores. Entonces, para diseñar el reactor, nosotros lo que tenemos que encontrar es la ecuación de la velocidad y luego eh, emplear esa ecuación de velocidad para eh, determinar cómo va a funcionar el reactor en cada uno de sus puntos. Entonces, recuerden que la ecuación de la velocidad es función de las condiciones de la región del volumen. Entonces tenemos que considerar un volumen dentro del reactor y ver cómo ese volumen se comporta en relación a todo el reactor. Para eso tenemos los tres tipos de reactores ideales. El reactor a tandas, llamado en el libro reactor intermitente, que es como que se enciende y se apaga. Bueno, el caso es que uno lo llena, lo deja trabajando durante un tiempo y luego lo vacía. Como pueden ver, la composición dentro del reactor permanece constante, pero está variando con el tiempo. O sea, se estudia en estado no estacionario, ya que nosotros lo cargamos y lo dejamos funcionando y entonces se estudia en estado no estacionario, mientras varía con respecto al tiempo. Este es un reactor bastante sencillo, sumamente barato. Fíjense que ustedes pueden tener únicamente un agitador de esos agitadores y colocarlo dentro de un beaker y ya tendrían su reactor a tandas. Sirve sobre todo para estudios experimentales y para producciones muy pequeñas. Es sumamente versátil y el gran problema que tiene es que requiere muchísimo control de calidad. Es muy difícil obtener que la calidad se mantenga constante. Luego tenemos el reactor de tanque agitado o de tanque de mezcla, en donde lo que hacemos es que lo cargamos y al mismo tiempo que está siendo cargado ya estamos retirando el producto. O sea que es un reactor continuo en donde la composición dentro del reactor se permanece constante, o sea, un volumen aquí es exactamente un volumen aquí, ya que por eso lo estamos mezclando, e igual a la composición de salida. Se estudia en estado estacionario cuando ya no varía con respecto al tiempo, o sea que vean que nosotros aquí lo estamos alimentando con A puro, digamos, con A sin ninguna conversión, y aquí alcanza un A con cierta conversión, pero siempre está como mezclándose la parte fresca con la parte que está con el reactor. Y finalmente el reactor de flujo pistón o continuo, en donde se alimenta y vean que conforme va avanzando dentro del reactor va alcanzando diferentes conversiones. El caso es que se estudia en estado estacionario, o sea, cuando ya no cambia con respecto al tiempo, y tendríamos que aquí esta composición permanece constante. Aquí tendríamos otra composición que se tendría mayor conversión, ya que ha tenido mayor recorrido dentro del reactor. Entonces la composición iría cambiando con respecto a X. En este caso ya un volumen de control aquí me daría una composición, un volumen de control aquí me daría otra composición. Esos son los tres tipos de reactores ideales que después se pueden mezclar entre sí para hacer todas las diferentes combinaciones de los reactores. El reactor de continuo es para hacer producciones muy elevadas, aunque bueno, uno lo puede hacer pequeño y entonces no habría ese problema. Pero lo que sí es que es el mejor para obtener una calidad completamente constante. Todavía el reactor de tanque de mezcla da ciertas fluctuaciones en el producto que en algunos casos podría ser interesante. Entonces ahora tomamos nuestro volumen de control. Vean que le hacemos un balance de materia y de energía. Vamos a tener que en el volumen de control entra el reactivo, sale el reactivo, pero va a haber una cierta cantidad de reactivo que se consume por reacción y cierta cantidad de reactivo que se acumula en el volumen. Entonces tendríamos que la entrada va a ser igual a la salida más la reacción más la acumulación. Como lo tenemos aquí, la velocidad del flujo del reactivo en B va a ser igual a la velocidad del flujo del reactivo que sale de B, la velocidad de consumo del reactivo por reacción en B y la velocidad de acumulación del reactivo en B. Y vamos a tener un balance de energía en donde lo que entra es el calor, sale el calor. Además va a haber un calor que se disipa por reacción y un calor que se acumula en el volumen. Por lo tanto, la velocidad de flujo de calor en B va a ser igual a la velocidad de calor que sale, la velocidad de disipación de calor por reacción en B y la velocidad de acumulación de calor en B. Ahí tendríamos nuestro balance que no lo vamos a resolver sino hasta en la segunda unidad. Ahora, como saben, es muy importante tener una relación clara entre la concentración y la conversión, que es muy sencilla cuando la densidad es constante.
Cuando la densidad es constante, la conversión va a ser igual a 1 menos CA sobre CA0 y dXA va a ser igual a menos DCA sobre CA0. Despejado para CA sería CA sobre 0 es 1 menos XA y DCA es igual a menos CA0 DXA. Esto cuando el cambio fraccional en el volumen es igual a 0, o sea que la densidad permanece constante. También nosotros podemos hacer relaciones entre los diferentes reactivos, en donde lo que habría que considerar es su coeficiente estequiométrico, con los productos, en donde habría que hacer un cambio en el delta, y siempre con el coeficiente estequiométrico, y podríamos relacionar también las conversiones, vean que mediante los coeficientes, o sea que para hacer las relaciones hay que conocer la estequiometría de la reacción. Ahora, ¿qué sucede cuando el cambio fraccional en el volumen no es igual a 0? Pero que permanece constante la temperatura y la presión en el sistema. Entonces ya lo habíamos visto anteriormente, la conversión va a tener un término que va a ser el epsilon A, el cambio fraccional en el volumen, y dXA vendría dada de esta manera. Para despejado para CA nos quedaría esta relación y el DCA se relacionaría con el dXA de esta forma. Podríamos hacer relaciones entre reactivos en donde el cambio fraccional en el volumen de A por XA es igual al cambio fraccional en el volumen de B, XB, y podríamos relacionar las concentraciones conociendo los coeficientes estequiométricos. También aquí sería la relación de R, o sea, de un producto con A, mediante esta forma, y para los inertes nos quedaría de esta manera. Recuerden que aquí la concentración de los inertes iría cambiando debido a que está cambiando el volumen. Entonces, aunque la cantidad de inerte fuera igual, realmente, o sea, va a permanecer igual porque no se consume. Lo que sí es que debido a que, digamos que la reacción se da con una expansión, veríamos que su concentración va disminuyendo. De acuerdo a esta ecuación. Y finalmente tenemos cuando todo cambia, la densidad, la temperatura y la presión cambian, entonces vamos a tener que el cambio fraccional que la conversión va a venir dada de esta manera. Esta es la parte similar a lo anterior. Y aquí serían las correcciones por las temperaturas y la presión. Esta sería T y P0, que es la presión del sistema inicial. Este T0, la temperatura inicial, y P, la presión en cierto momento. Igual aquí las correcciones. Y despejado para CA sobre CA0 nos quedaría de esta manera. La conversión en A relacionada con B estaría de esta forma y CB con respecto al CA0 nos quedaría de esta manera, igual que el CR que lo podríamos despejar de esta forma. Cuando vean que cuando hay desviación en el comportamiento ideal habría que emplear la corrección de Z y entonces nos quedaría de esta forma. Y podríamos relacionar también la CA0 es los coeficientes de sus cambios fraccionales de acuerdo a esta ecuación. Y ahora les pido que hagan los problemas 4.3, 4.4, 4.5 y 4.7. Les voy a abrir el foro para que los elijan. Es únicamente para las personas que tienen menos de 10 puntos acumulados. Ya si ustedes tienen más de 10 puntos no los pueden resolver, únicamente para los que tienen menos de 10 puntos. Con esto hemos concluido la segunda unidad y entonces también les abriré el foro para que elijan la fecha del examen, que sería preferiblemente la próxima semana. Ahí les daré las explicaciones.